Bueno, muy bienvenidos a esta conversación donde, como ustedes saben, en Prisa estamos hablando de los grandes temas de Colombia y del mundo. Hoy nos reúne el marco de la discusión en torno a Imagina y Vive el Cauca para reflexionar sobre cómo vemos y cómo entendemos el desarrollo en los territorios, en esa desigualdad de unos países, y en el caso de Colombia un país urbano, pujante, y un país rural donde hay unos territorios en dificultades, con problemas de seguridad, con desafíos de presencia institucional, de mercados, y donde pues en Colombia seguimos en esa lucha, el Cauca siendo uno de esos territorios en discusión, en donde estamos entendiendo cómo se logra llevar todo el desarrollo desde los bienes públicos, el sector privado, los sectores sociales, la academia, y empezar un poquito a tener una presencia legítima y segura para los colombianos en esas regiones apartadas de Colombia. Para esta conversación pues tenemos a tres grandes invitados. Tenemos el representante de la CAF en Colombia, Rodrigo Peneliño, muy Hola, bienvenido. ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a Alejandra Corchuelo, quien es jefe de inclusión del PNUD, muy bienvenida. Y tenemos a Staffan Smeiri, quien es el jefe de cooperación de la Embajada de Suecia. Tres protagonistas del sector multilateral, de la cooperación internacional, que están jugados por este país desde hace ya muchos años y queremos tener la visión de ellos. Para arrancar entonces en esta conversación quisiera preguntarle a Rodrigo sobre cómo estás viendo el papel de los organismos multilaterales, en especial el papel de la CAF, en esta aproximación desafiante de cómo llevar el desarrollo a estos territorios, de cómo están viendo ustedes en a la luz, además de un escenario geopolítico complejo frente a la cooperación, este papel de la CAF que hemos visto que ha sido muy activo en los últimos años. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que nosotros vemos es que cada día es un papel más relevante y más necesario, ¿ah? Efectivamente, y nosotros en especial como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, hemos tomado una estrategia en estos últimos años que permite trabajar directamente con los territorios, con las alcaldías, ¿cierto?, con las gobernaciones, con distintos tipos de operaciones de financiamiento. En el caso de Colombia, solo en los últimos 2 años hemos aprobado 450 millones de dólares para apoyar los planes de desarrollo de los distintos territorios. Y eso, lógico, que va también acompañado de asistencia técnica, va acompañado de todos nuestros fondos que permiten justamente que las iniciativas que vamos a financiar sean iniciativas que impacten positivamente en las comunidades. Y quiero resaltar ahí distintos trabajos que estamos haciendo. Ejemplo, en el caso de Valle, ejemplo, ahí estamos con una operación de crédito de 50 millones de dólares y con todo lo que significa la asistencia técnica para dicha operación. En el caso de Santa Marta, ejemplo, que es una operación de 20 millones de dólares para renovar todo el centro urbano, va acompañada también con todo el mejoramiento de las cifras fiscales de recaudación, porque eso es lo que a nosotros nos interesa también, digamos, que la institucionalidad, que muchas veces es muy frágil, muy débil en los territorios, también se fortalezca. Entonces, como le decimos mucho a nuestros aliados, ¿ah?, que trabajan con nosotros, a nosotros nos interesa estas relaciones de mediano y largo plazo, ¿ah?, y que en ese camino, ese trayecto, el banco sea justamente un aliado fundamental para el fortalecimiento de estas instituciones y, por supuesto, y ver que sea tangible para las comunidades el cambio y la inversión que estamos desarrollando. Muchas gracias, Rodrigo. Alejandra, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que desde hace ya varios años pues, ha tenido una presencia territorial muy importante en Colombia, con las comunidades, con los gobiernos locales y regionales, ¿cómo estás viendo hoy, digamos, esa presencia, ese apoyo de la cooperación internacional a la luz de un poquito de las problemáticas que está viviendo el país, en especial lo que está viendo el Cauca? Alejandro, pues primero muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy especial de nuestro representante Claudio Tomasi.
Para PNUD ya son 50 años de trabajo en Colombia y 50 años de trabajo a nivel territorial, trabajando de la mano con las comunidades y con los gobiernos locales, siempre buscando generar unas articulaciones y unas capacidades precisamente en esos territorios. Yo creo que hoy en día los retos están en cómo podemos articular una cantidad de actores que están entendiendo este concepto de que hay que trabajar desde la base, desde las comunidades, pero también podemos llegar a generar una acción con daño si la presencia es masiva y desarticulada. El contar con la presencia de instituciones como la CAF o tener el acompañamiento de gobiernos como el gobierno de Suecia para poder llegar a esos territorios y empezar a entender y a generar la confianza en las personas para que nos cuenten cuáles son sus necesidades, sus esperanzas, sus trayectorias planeadas, como puede ser en un contexto tan complejo como el Cauca, es un rol fundamental de una agencia como una PNUD en el territorio. ¿Qué hacemos ahí? Logramos, por ejemplo, en el caso del Cauca, estar trabajando desde hace más de 10 años con las comunidades, un espacio multiétnico, multicultural, donde hemos trabajado en generar habilitantes para que cuando lleguemos con programas de desarrollo, con programas de infraestructura, cuando lleguemos como cooperación y multilateralismos a construir nuevos elementos en el territorio, ya esté toda la habilitación hecha para que podamos generar unos procesos de transformación territorial, pero que sean sostenibles en el tiempo. Esto involucra trabajar de la mano con los gobiernos locales, generar autonomía, generar capacidades y credibilidad en las poblaciones y sobre todo provocar esas conversaciones difíciles que generen nuevas alianzas y creencia en que se puede crecer más como territorio. Eso ha sido una labor constante en todo Colombia, en particular en el Cauca, que es un territorio que además tiene un problema de conflictividad muy agudo, y trabajar los elementos en su integralidad. Yo creo que hoy le muestra a Colombia que Cauca es un territorio que tiene una potencia gigante y que puede presentar un nuevo modelo de crecimiento económico. Muchas gracias, Alejandro. Staffan, bueno, Suecia ha sido un aliado de Colombia por más de 150 años, ha estado, como decimos, en las buenas y en las malas. Hoy, pues muy jugado por estos temas, estaban jugados en el tema de la implementación de la paz. Hoy en día está jugado también en lo que significa este nuevo concepto de desarrollo territorial. ¿Por qué no nos cuentan un poco, ¿no?, desde afuera, un poco esa visión que tienen ustedes de nuestro país y de cómo acercar esos territorios al desarrollo? Bueno, muchas gracias, Alejandro, un placer estar aquí. Como dices, Suecia ha sido un aliado de Colombia desde hace mucho tiempo. En la cooperación hemos trabajado aquí, yo creo que por lo menos unos 30 años, siempre con un enfoque de apoyo al proceso de paz y de inclusión, ¿no? Y últimamente desde los acuerdos de paz, yo creo que hemos tenido un rol muy especial en acompañamiento de estos acuerdos, pero también hemos tenido, creo, un enfoque en promover el desarrollo integral de los territorios, porque Colombia, creo que para los que venimos de fuera, creo que es muy obvio que es un país donde hay muchos recursos, pero que son recursos que son que son muy dispersos en cómo se distribuyen en el país. Y para nosotros yo creo que ha sido es importante ver la importancia de trabajar paralelamente en apoyo a lo que es el proceso de paz, de construcción de paz de largo plazo, de paz sostenible, con el desarrollo integral inclusivo de los territorios. Y creo que también es algo que refleja mucho la cooperación sueca, el rumbo que está tomando ahora con un enfoque más destacado en el tema justamente de desarrollo económico y del rol catalizador que podemos tener. Bueno. No, te preguntaba, Stefan, un poco que la Unión Europea y los europeos en general pues han planteado, uno, que América Latina pues es una prioridad geoestratégica para Europa en este nuevo mundo. Dos, que están enfocados mucho en el tema de desarrollo, ¿no?, de ciertas iniciativas donde la empresa privada juega un papel importante, donde los gobiernos europeos están acompañando esas inversiones y donde la cooperación juega también un papel relevante, muy alineado
en ese concepto de desarrollo y de crecimiento. A la luz de todo lo que está pasando en Ucrania, ¿cómo estás viendo esa nueva cooperación europea que se ha disminuido pues porque hay unas prioridades en Europa con el tema de la amenaza rusa? ¿Cómo estás viendo tú esta nueva era de la cooperación? ¿Está más o sea, se diferencia un poco a la cooperación un poco del pasado? ¿En qué se diferencia y qué retos tiene? Mira, yo creo que es correcto lo que dices. Es muy obvio la tendencia de reducción de la cooperación. Lo vivimos en Suecia y lo vemos en muchos otros países. No somos únicos en eso. Y creo que es una tendencia muy clara que vemos. Y eso significa, yo creo que varias cosas, ¿no? Se trata de adaptarse a esa realidad de recursos más limitados y reflexionar sobre la manera en que trabajamos. Y entonces yo creo que es muy obvio, muy natural dirigirse más hacia los sectores privados y ver investigar las posibilidades que tenemos de trabajar en la movilización de recursos adicionales, porque la reducción de la cooperación, yo creo que eso es una realidad y tenemos que ver cómo podemos hacer mejor uso y lograr mejores resultados con los pocos recursos o los limitados recursos que tenemos. Eso es una realidad. Por eso tenemos que ver y buscar siempre ese rol catalizador, el de multiplicar el efecto de nuestro apoyo. Pero por otra parte, creo que también que refleja una realidad que hemos tenido siempre históricamente en la cooperación, de siempre tener presente la salida nuestra. O sea, que nosotros no estamos para siempre, tenemos un rol limitado y tenemos que siempre tener la perspectiva de salir de los escenarios donde estamos trabajando. Y yo creo que ahí tenemos una tarea que no hemos terminado anteriormente. Y con esa necesidad de buscar más eficiencia, más efecto con recursos que se reducen, yo creo que conjuntamente nos llevan a buscar esas nuevas formas de trabajar. Creo que es una época muy interesante, ¿no? Que hay lugar, o sea, hay espacio para mucha innovación y para compartir experiencias y por eso creo que para nosotros es súper importante trabajar en un marco de multilateralismo, ¿no? Con los bancos, con el sistema de Naciones Unidas. Y Suecia es y será siempre un gran aliado del multilateralismo. Ok, en esa línea precisamente quiero preguntarle a Rodrigo ese papel que está jugando los bancos, en especial la CAF, que como decía tiene un gran protagonismo hoy en día en la región, ha aumentado muchísimo su presencia, los préstamos que ha hecho a los gobiernos y cómo está entendiendo esa nueva visión de desarrollo. Y quería preguntarte, pues digamos que una vez identificados pues todos estos grandes proyectos de impacto en infraestructura y digamos en varios sectores, ¿cómo ustedes combinan esos aliados institucionales que son digamos quizás los primeros, el primer relacionamiento que tienen ustedes con los otros actores, ¿no? Entonces, con el sector privado, pues están, claro, el gobierno nacional, están los gobiernos, las alcaldías, las gobernaciones, que para ustedes, digamos, hay una relación directa, pero por otro lado están los empresarios, el sector privado, por otro lado están las comunidades. ¿Cómo han visto ustedes, digamos, esa articulación para que esos proyectos, pues, avancen, tengan legitimidad, involucren a las comunidades? ¿Cómo estás viendo tú eso desde la CAF, Rodrigo? No, cada día más relevante, creo yo. Primero, no solo la relación con el sector privado, sino con otros aliados, ¿cierto? Como Naciones Unidas, hemos tenido una reunión unos días atrás, justamente cómo fortalecer nuestra relación y trabajo. Naciones Unidas tiene un conocimiento del territorio en detalle que nos permite, yo diría, que llevar en conjunto proyectos que van a ser muy exitosos para Colombia. O sea, recoger lo mejor de cada uno, ¿cierto? De tal manera que en conjunto podamos hacer cosas que mejoren la calidad de vida de las personas. Y cuando vamos adelante con proyectos de gran envergadura, ejemplo, viene ahora lo que va a ser el Tren del Valle, ¿cierto? En Valle del Cauca, digamos, o otros grandes proyectos acá en Bogotá, esperamos lo mismo, ¿cierto? En Cauca y en otras zonas del país. Lógico que ahí se suman distintos actores. Es un cofinanciamiento de muchas multilaterales, 2, 3, 4 multilaterales, pero también del sector privado. Es decir,
Y todo lo que yo diría el gran valor, digamos, del multilateralismo, digamos, es justamente traer todo este conocimiento, toda esta experiencia, todos estos estándares de gran nivel que permiten que el país no solo desarrolle sus proyectos, sino que los desarrolle con los mejores estándares posibles de transparencia, ¿cierto? En sus niveles de ejecución, en el servicio que va a prestar. O sea, no es un financiamiento por financiamiento, no es una alianza por ser una alianza, es porque es un esfuerzo que se hace enorme para que justamente América Latina siga dando pasos y avances relevantes en sus distintas áreas. Y nosotros, a diferencia de otros bancos de desarrollo, tenemos una sola hoja de balance, que quiere decir que tanto el sector público como privado lo atendemos directamente desde una misma ventanilla. En este caso, yo soy el director del banco acá en Colombia, por lo tanto tengo relacionamiento con ambos sectores, por lo tanto eso facilita mucho el cómo vamos juntando esfuerzos con el sector público, con el sector privado. En el tema energético, ejemplo, la transición energética, eso es un gran, diría, ejemplo de cómo el sector público y privado pueden hacer cosas para no solo para Colombia en este caso, sino que justamente cómo, y por eso el interés del mundo sobre Colombia, en muchos casos es producto del tremendo valor que tiene en la transición energética global. Y ahí el sector privado juega un rol central. Entonces, yo diría que cada día es más fuerte, cada día eso es más necesario. Ninguno por sí solo, ni la banca multilateral, ni la banca comercial, ni el sector privado en sí mismo, por sus propios instrumentos de esfuerzo, o los gobiernos, por sí solo, ejemplo, podrían financiar la transición energética en la región. Son 150.000 millones de dólares a lo menos al año 2030, al año 2050, lo que se necesita. Y eso o se hace en conjunto, o no lo vamos a poder llevar adelante. Ahí estás, digamos, oyéndolos, digamos, sale a flote un poquito el papel y la importancia del multilateralismo. Sí, claro. ¿No? Primero, multilateralismo cada día más relevante en el día a día de este entendimiento del desarrollo de los territorios, y donde hay una articulación público-privada social fundamental, que ahorita quiero preguntarles, ¿no? En un multilateralismo en crisis, por otro lado, se necesita multilateralismo, que es lo que estamos conversando. Entonces, que ahorita quiero preguntarles sobre eso. Y en esa línea, específicamente sobre ese papel de uno de los actores esenciales, que es el sector privado, y el relacionamiento con los organismos internacionales y los gobiernos locales y las comunidades. Alejandra, el tema de finanzas para el desarrollo, hay como una nueva orientación, un nuevo énfasis de lo que se entiende estas finanzas para el desarrollo y este nuevo papel del sector privado. ¿Por qué no nos comentas un poquito de qué se trata y cómo lo están viendo ustedes desde el PNUD? Sí, ya lo decía Rodrigo y lo decía también Staffan, ha habido una disminución sostenida en los últimos años del aporte financiero en términos de cooperación. Sin embargo, hay un sector privado que está aumentando su interés en aportarle a modelos de desarrollo innovadores. Entonces, ¿cómo lograr generar esa combinación entre una caída y un aumento por otro lado, pero que le estemos apuntando al mismo objetivo? Yo creo que ahí es donde entidades como la CAF, entidades, Embajada de Suecia, PNUD, estando presentes de forma articulada, podemos generar precisamente ese vínculo entre los diferentes capitales que pueden estar llegando con intereses comunes, con agendas comunes, pero que tienen que trabajar de manera articulada. Ese es el modelo que se planteó en el marco de Sevilla este año. Yo creo que es una llamada a nivel global de que generemos estas alianzas para poder tener un mayor impacto con los recursos que están disponibles para el desarrollo, pero sobre todo cómo buscamos cerrar las brechas de aquellas poblaciones que son las que más requieren este acompañamiento financiero, pero que están totalmente aisladas de los mercados o totalmente aisladas de las conversaciones donde se están tomando las decisiones. Entonces, ya lo mencionábamos aquí, Alejandro, tener este diálogo a nivel nacional y global es importante, pero se tiene que ver reflejado en el territorio, cómo articulamos, cómo generamos puentes, cómo creamos conversaciones comunes con agendas compartidas e intereses compartidos. Transición energética es claro, está presente en un territorio como Cauca. El tema de sostenibilidad pasa por una conversación de transición energética, del decoupling de nuestros modelos económicos. Hay que cambiar toda esa mirada de finanzas para el desarrollo para venir acompañado de un sector privado que hoy está interesado.
con inversión de impacto y blended finance. Ahora, quiero una pregunta frente a ese relacionamiento con las comunidades en esos territorios, donde hay unos gobiernos apretados fiscalmente desde la pandemia, pero pues cada vez más apretados, un sector privado dispuesto a jugar, digamos, a invertir, un sector multilateral, caso de la CAF, está listo, digamos, está viendo esa visión estratégica al desarrollo, una cooperación que también es, digamos, y en este caso la Embajada de Suecia y la Unión Europea también pensando cómo trabajamos juntos. La pregunta es, ¿cómo se relaciona con la gente que está allá? A la luz de lo que ha pasado en el pasado. Y mi pregunta es, ¿qué ha faltado y qué lecciones podríamos traer del pasado? Y creo que el PNUD es de las entidades que más lecciones nos podría decir. Miren, en los últimos 10 años que hemos estado en los territorios, hemos fallado en esto, hay que tener cuidado con estos temas. ¿Por qué nos cuentas un poquitico esas lecciones y cómo lo estás viendo? Alejandro, nosotros lo que hemos visto es que si bien son necesarias las condiciones habilitantes, y ya lo decía Staffan, definitivamente el problema fundamental de las personas es contar con medios de vida. Esa es su necesidad básica, su necesidad de cero. Quizás la mirada como la estamos teniendo hoy en día, que es generar desarrollo económico como el catalizador del territorio, empieza a romper unos hilos de conexión que podríamos estar aumentando al trabajar temáticas muy puntuales en las poblaciones, pero manteniéndolas aisladas de nuevas oportunidades. Cuando pensamos en corredores económicos, estamos pensando en cadenas, en encadenamientos, en conexiones, más allá de si la carretera existe, más allá de si tengo el transporte, más allá de eso es cómo empezamos a pensar que este territorio que está aislado puede conectarse con su siguiente nodo de generación de economías, y esa economía viene detrás con un tejido social, con una generación de confianza, con nuevos diálogos, con entenderse y verse de una manera diferente y romper esos aislamientos que habíamos podido tener. Es clave mantener siempre el acompañamiento en materia de paz, promover modelos económicos sostenibles. Claramente esos habilitadores se requieren, generar capacidades locales en gobiernos, en comunidades, en organizaciones. Eso se requiere para que, como bien lo decía Staffan, el día de mañana no nos necesiten. Pero hoy, si promovemos un desarrollo económico local, conectando con otros mercados, podemos generar una disrupción en los territorios que permite pensarse de una manera distinta la cooperación. En esa línea, Staffan, ¿cuáles son las prioridades, los énfasis que ustedes están viendo en esa cooperación por parte de Suecia y de la Unión Europea? ¿No? Digamos, ¿cómo lo están viendo ustedes en esa nueva visión del desarrollo que se está hoy en día replanteando? Bueno, yo solo quería subrayar lo que dice Alejandra, la importancia de realmente estar en conexión con el nivel local, porque nosotros no queremos pretender venir de fuera con las soluciones, sino aquí yo creo que los mejores expertos para encontrar las soluciones y la vía para adelante es el nivel local. Y ahí está el conocimiento y el expertise. Y también por eso para nosotros es muy importante trabajar en cooperación con el sistema multilateral, por su presencia en los territorios y por su conocimiento y sabiduría de las condiciones locales, ¿no? Yo creo que para nosotros, yo vuelvo al tema que nosotros tenemos que buscar nuevas formas de trabajar y ver como Suecia, como actor de cooperación. Yo creo que tenemos que ampliar un poco nuestra visión y ver más allá de nuestros fondos destinados para la cooperación, sino qué más puede traer Suecia como aliado a Colombia. Que tiene además más de 100 compañías. Exactamente, a eso iba, ¿no? Aquí hay una gran presencia del empresariado sueco. ¿Y cómo podemos, Suecia como un actor más amplio, cómo podemos aportar y aprovechar de eso? Porque son empresas que llevan mucho tiempo aquí, que tienen mucho conocimiento de
de Colombia, del mercado colombiano y que quieren crecer. Eso es mi punto de partida, que van a querer crecer. Y cómo podemos trabajar conjuntamente con ellos. Y yo creo que lo mismo aplica a la Unión Europea y otros cooperantes de Europa y de otras partes del mundo. O sea, que hay que ver el conjunto de actores, la amplitud y buscar las formas de trabajar de manera coordinada, y de cada uno trae lo que pueda aportar para salir adelante, ¿no? Yo creo que nosotros, lo que hemos visto mucho en la cooperación sueca en los últimos, yo creo que son los últimos 10, 15 años, es el trabajo, por ejemplo, con garantías, ¿no? Donde nosotros como cooperante podemos poner garantías, bajar los riesgos percibidos de los que quieren invertir, y para así generar efectos importantes, y que son mucho más importantes de lo que podemos lograr solamente con nuestros propios fondos, ¿no? Claro. O sea, es un ejemplo de cómo podemos trabajar juntos y adaptar esas técnicas, esas modalidades según las condiciones locales, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo, Rodrigo? Como que en estos nuevos modelos, aquí ha salido un tema de, bueno, nueva aproximación, finanzas para el desarrollo, nueva visión del desarrollo territorial, fondos de impacto, muchos fondos de impacto que se están creando y que también están pidiendo pista, como dicen, para ver cómo el sector privado invierte con un retorno, ¿no? Con un retorno, pero con un gran impacto social, y ahí pues claramente los bancos, la CAF es fundamental. ¿Cómo estás viendo tú desde la CAF un poquito estos nuevos modelos que yo creo que va a tocar tener una innovación importante en cómo nos movemos, y habrá distintos modelos de desarrollo territorial innovadores? ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Lo veo, efectivamente está cambiando y cambiando mucho. O sea, las cifras son reducción de a lo menos un 45% en la llegada de la cooperación. Pero eso es un desafío interesante. O sea, ¿qué implica eso? Que hay que ampliar los aliados, los socios en el mundo, ¿cierto? Solo con NCDF este año nosotros como banco apalancamos unos 6 millones de dólares para estructurar proyectos, que esto es algo nuevo, digamos. Ellos no tenían presencia en Colombia y hoy día sí, a partir de este año lo están teniendo a través de nosotros, el banco de CAF, digamos. Ayer tuvimos reunión con todo el equipo de Iquinuca, lo mismo, son 3 millones de euros que llegan para estructurar proyectos. Es decir, hay que seguir ampliando la base, digamos, de los organismos que traen cooperación al país, y no solamente en los históricos, clásicos, digamos, que se tenían. Segundo, yo diría que hay que hacer reformas permanentes, revisión permanente sobre la cooperación del sector privado, digamos. Siempre hay que estar adaptando las leyes en el sentido de cómo mejor manera atraemos más fondos del propio sector privado local. Y eso es una conversación que es permanente, de cambio constante, de tal manera, digamos, de que sea muy fácil, digamos, o lo más fácil posible para el sector privado estar muy relacionado con el territorio en el cual ellos están presentes. Yo diría que ahí hay un espacio grande para crecer en recaudación y en atracción de fondos de parte de Colombia. Al lado nuestro, nosotros estamos haciendo ahora el esfuerzo, una fase 2, por decirlo de alguna manera. Ya entramos, digamos, en el rol de financiar subnacionales. Hoy día vamos a hacer un esfuerzo a partir del año 26 de unas primeras operaciones más pequeñas, más dirigidas justamente a territorios que tienen menor capacidad, digamos, de financiamiento propio, menor capacidad de endeudamiento. Y eso es un esfuerzo grande que vamos a hacer para ver justamente cómo como banco multilateral podemos llegar a los territorios más complejos, más difíciles para adquirir en otras condiciones muy especiales, y ese es el desafío que tengo de aquí a unos meses, de cómo podemos concretar aquello. Y ser innovador, o sea, en el tema de garantía, eso es una gran noticia, porque al final lo que permite justamente es el problema que tienen los países en vía de desarrollo. Están aumentando su endeudamiento, y por otro lado a un costo mucho más alto cada vez. ¿Qué significa eso? Que cada vez tienen menos recursos para la inversión. Por lo tanto, el facilitar instrumentos que permitan reducir justamente el costo del capital hace que justamente el dinero, al final el capital, llegue donde queremos que llegue. Que es justamente al beneficio directo de la gente. O sea, yo diría que todo esto se está moviendo mucho, y como banco estamos muy atentos a eso para estar donde, como yo lo digo siempre, digamos, estar donde muchos no pueden o no quieren, digamos, estar. Bueno, quería, Alejandra, preguntarte sobre cuál para ti sería como el gran desafío
de esta nueva visión o nuevos modelos de articulación de actores para que funcione. Digamos, no sé si sea la confianza, no sé si sea priorizar, ¿no? Digamos, ¿cuál sería para ti como ese gran reto que se tiene de que todos estos actores puedan trabajar juntos y que realmente puedan impactar en estos territorios y llevar el mercado, y llevar la inversión y obviamente resolver los grandes temas de inequidad que existen? Alejandro, yo creo que ya lo dijimos acá y es reconocer cuál es el valor que tiene cada uno de los actores del multilateralismo y en general de todo el ecosistema que pueda estar presente en el territorio para el desarrollo. Hablamos del sector privado, hay que hablar del sector financiero, cuáles son sus intereses y qué los mueve para poder acompañar procesos de crecimiento y de desarrollo con miras a la inclusión de todas las poblaciones. Identificar esos grandes valores nos permite llegar de una manera en la que no nos estrellemos, en la que realmente busquemos un mayor impacto y no tropezarnos o apuntarle a un mismo objetivo, pero sin complementariedades, lo que hace es frenar o disminuir la capacidad de transformar vidas en esos territorios. Ya hablaba, por ejemplo, Staffan y Rodrigo ahorita de la importancia de estos fondos de inversión de impacto, de los fondos de de-risking como los fondos de garantías. Nosotros, por ejemplo, en ese caso lo que hacemos es cómo ponemos un pipeline interesante para ese sector privado, porque el sector privado no está hecho para construir ese pipeline, para poner a las unidades productivas en un modelo bancable, no está hecho para acompañar los pequeños alojamientos que puede estar construyendo, ayudando a construir la CAF para un modelo de desarrollo sostenible en turismo en el territorio, pero que requiere seguros y los seguros no van a llegar a ese nivel. Entonces, ¿cómo empezamos a cerrar las brechas en los mercados para que recursos como los que llegan de cooperación bilateral tipo Suecia tengan un impacto creciente llegando directamente a las poblaciones y todos los trabajos más desde el punto de vista financiero y de construcción de infraestructura y de generar condiciones fundamentales para que las escuelas y los sistemas de salud funcionen, como el trabajo que viene haciendo CAF en territorio, pues realmente tenga una amplificación en otros actores. Sector privado, sector financiero y sostenibilidad de la mano con el sector local. Ok. Hablando del sector privado, Staffan, Suecia tiene, no sé, 100, 110, 130 compañías en Colombia, muchas muy importantes, digamos, compañías multinacionales importantísimas. Y si sumáramos, pues, todas las empresas europeas en Colombia y en la región, pues eso pues, puede ser más de 1000. ¿Cómo ha sido esa relación gobiernos-empresas a la luz, digamos, de trabajar juntas? ¿No? Digamos, y cómo ese nuevo relacionamiento se está dando hoy, ¿no? Porque, como dice Alejandra, pues las empresas a veces dicen, bueno, yo quiero ayudar, estoy lista, pero ¿cuál es el modelo? ¿Cómo me garantizan inversión? ¿Cómo, digamos, yo no conozco los territorios, quiero estar? ¿Ustedes cómo ha sido tu experiencia desde la cooperación, desde los gobiernos, en esos puentes y en esa nuevos modelos de desarrollo? Bueno, yo creo que es un modelo que es nuevo, es cierto, pero también que se viene desarrollando desde hace algún tiempo, ¿no? Y ahora yo creo que el proceso se agudiza un poco más con la disminución de los recursos de cooperación, entonces se vuelve más importante y eso le da un ímpetu, digamos. Pero yo creo que tiene cierta historia y hay también otros actores y en nuestro caso que es importante trabajar con ellos. Y yo me refiero, por ejemplo, como un actor como Business Sweden, que es justamente su rol es como ser un puente, un punto de enlace entre nosotros y Colombia como país y las empresas suecas, ¿no? Y ellos sí tienen mayor conocimiento de lo que podemos tener nosotros, burócratas de la cooperación, sobre la perspectiva del sector privado. Nos pueden ayudar en crear esos
esos puentes, esas alianzas, ¿no? Y es otro ejemplo de la necesidad de trabajar conjuntamente en una frente muy amplia, ¿no? Para avanzar en eso. Y yo estoy seguro de que otros países europeos y de otras partes del mundo tienen arreglos similares, ¿no? O sea, pero creo que por tradición creo que falta un contacto, un intercambio entre estos sectores, ¿no? Pero es algo que se viene trabajando y que donde hay grandes avances y hay mucho interés en común. Eso yo creo que hay que basarse en eso. Las empresas están ahí, quieren invertir, quieren crecer, quieren abrir nuevos mercados y nosotros necesitamos de su apoyo también para llegar a los resultados que nosotros queremos aportar con nuestra cooperación. Así que hay muy buenas oportunidades para trabajar. Yo creo que, y desde mi sede me dicen, bueno, ese nuevo modelo de cooperación, si hay un lugar en el mundo donde realmente se puede implementar y trabajar eso, es en Colombia, ¿no? Y eso me lo llevo y yo creo que es un reto, pero también hay muchísimas oportunidades. Bueno, maravilloso que Colombia sea como un laboratorio de cuál va a ser ese nuevo modelo, Claro. digamos, de entendimiento del desarrollo y de la cooperación para poder llegar a todas esas regiones apartadas, a poder resolver los temas de desigualdad que no solo están en Colombia, sino pues en el resto del mundo. Bueno, para terminar, quería preguntarle a Rodrigo, pues un poco toda la discusión que hemos dado tiene un tema subyacente sobre qué entendemos por la nueva cooperación y el nuevo multilateralismo. Aquí lo que hemos venido haciendo es que el multilateralismo tiene una nueva vida. O sea, se necesita esa cooperación de distintas entidades para poder buscar modelos innovadores de impacto social y de desarrollo. Y hay que ver eso, cómo se articula, cómo se trabaja, cuáles son las prioridades, cuál es la metodología, para realmente tener un impacto, que es lo que estamos todos buscando. ¿Cómo estás viendo tú desde la CAF esto a la luz de una crisis del multilateralismo, de una geopolítica de incertidumbre, como estamos viendo a nivel internacional, pero vamos a las discusiones de fondo y nos damos cuenta que lo que se necesita es todo lo contrario de lo que más o menos globalmente está pasando? ¿Cómo lo ves tú? Para la región América Latina y el Caribe, yo creo que al final se ve como cada día es más necesario instituciones justamente como CAF. Cada día es más necesario porque al final lo que se requiere, ¿cierto? Es no solo la cooperación, digamos, entre regiones, entre distintos sectores, sino que al mismo tiempo la cooperación intrarregional también, que es muy, muy irrelevante. Y eso falta mucho todavía camino por recorrer en América Latina y el Caribe. Ejemplo, solo en temas de comercio, en Europa el comercio intrarregional es de un 60%, en las regiones apenas de un 15%. Entonces tenemos que romper barreras para poder fortalecer nuestra tarea interna, digamos. Y ahí el multilateralismo juega un rol muy, muy relevante. Instituciones como CAF, que con el tiempo, digamos, y a pesar de todas las muchas veces crisis internas regional de nuestra región, ha superado eso. Y hoy día es un banco que va a doblar su tamaño de aquí al año 2033 y nuestra proyección justamente es de continuos crecimiento y de cada día de mayor asistencia. Entonces, primero, fortalecer nuestras instituciones internas de multilateralismo. Yo creo que lo que se ha visto con esto es que cada día es más necesario. Segundo, las alianzas, ejemplo, y lo que tiene que ver con Unión Europea, el último encuentro CELAC Unión Europea, es una evidencia de que son regiones que se necesitan, digamos, son regiones que de la mano se pueden lograr cosas muy importantes en materia de transferencia de conocimiento, en materia de transferencia, ¿cierto? Ejemplo de condiciones como ninguna otra región tiene en materia de energías limpias. Y eso es el camino, ese es el camino al final. Y creo que a pesar de esta crisis, ¿cierto? De este, entre comillas, cuestionamiento a la necesidad del multilateralismo, finalmente lo que te das cuenta es que cada día va a ser más necesario. Y sobre todo en temas también de financiamiento, si vemos que los países en vía de desarrollo están llegando, cada día están adquiriendo financiamiento más caro, digamos, más difícil para ellos, la mejor manera de buscar instrumentos que reduzcan ese costo, ¿cierto? Y que faciliten
posibilidad de llevar adelante grandes proyectos que cambien la realidad de los países es justamente a través también del multilateralismo. Así que creo que la tarea es para largo plazo y solo ahí diría seguir ampliando la base de los organismos aliados, seguir mirando hacia otros actores que están interesados en invertir en la región y seguir mirando experiencias innovadoras que permitan aplicarlas justamente en territorios como el Cauca. El Cauca necesita justamente que el multilateralismo ahí llegue y diga, ok, o sea, podemos aquí hacer cosas diferentes, distintas, podemos aquí buscar mecanismos de financiamiento más baratos, más flexibles, que se adapten a la necesidad del territorio, podemos fortalecer la institucionalidad local a través de programas especiales, que a 10 años, ¿cierto? Esto se vea totalmente distinto. Bueno, ahí solo el multilateralismo es quien puede dar ese paso. Bueno, pues lamentablemente se nos agotó el tiempo. Esta es una gran conversación de muchísima actualidad. Este es uno de los grandes desafíos que tiene el mundo hoy, pero en especial una región como América Latina y en particular en Colombia. Me emociona mucho ver un poco que Colombia sí se puede convertir en el país donde podamos liderar los nuevos modelos de desarrollo territorial que tienen que ser innovadores, que tienen que tener esa capacidad de articular distintos actores, de que tienen que crear los incentivos y las reglas claras suficientes para que el sector privado pues, pueda jugar en ese nuevo modelo y en esa nueva visión, de cómo con toda la experiencia que ha tenido nuestro país y la presencia en los territorios, también entender cuáles son esas realidades sociales y diversas, hay que decirlo, en muchas regiones del país, porque pues, hay que entender que hay dinámicas, historias, etnias distintas, pero lo estimulante es que hay un entendimiento, hay un espíritu de colaboración que se está viendo, hay una reivindicación del multilateralismo, de unas tensiones que son un reto, pero al mismo tiempo nos pueden ayudar a mirar las cosas de otra manera. Creo que la reducción de la cooperación internacional, el tema de que las finanzas públicas de los gobiernos estén también en dificultades, nos obligan a que cada uno ponga, que todos los actores tienen que poner, y el desafío ahí será cómo nos encontramos esos nuevos modelos, y para eso son este tipo de discusiones, este tipo de conversaciones. El papel de los medios es absolutamente crucial en esas discusiones, para plantearlos de cara a la sociedad, para facilitar los procesos. Estos procesos requieren mucho diálogo, requieren buena información, requieren método, y creo que ahí los medios también jugamos un papel muy relevante, y por eso con Prisa felices de poder estar con ustedes, acompañándolos en estos grandes retos del siglo XXI para el Cauca, para Colombia y por supuesto para el resto de los países emergentes. Así que muchísimas gracias, Alejandra, Rodrigo, Staffan, por acompañarnos, y pues seguiremos en estas grandes discusiones que necesita el país y el mundo hoy.